nuestro siguiente programa, El Andén de los Sueños. ¿Cómo están, amigos? Gusto de saludarlos para iniciar un nuevo Andén de los Sueños con un nuevo pasajero. Hoy tenemos con nosotros a un escritor, una persona que ha trabajado por largos años en el desarrollo cultural de nuestra región, como es el caso, diría yo, más poeta que narrador y que otra cosa, pero Luis Macaya, un escritor nuestro acá en la región, para conversar y caminar por estos andenes de la vida. ¿Cómo estás, Luis? Gusto saludarte. Sí, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, enfrentándonos recién, por primera vez, digamos, a cámaras, entre otras cosas, digamos. ¿Pero tú habías hecho algo de algo visual también o no? ¿O no? Digamos, en un curso, un taller de guión audiovisual, digamos, siempre detrás de las cámaras. Ah, detrás de las cámaras, no al frente de las cámaras como no en casa de vida. Bueno, hoy día nos encontramos en este andén de los sueños para conversar. Costumbre nuestro invitar a un pasajero para dialogar con él y conocerlo, especialmente en el caso. La cultura nosotros consideramos que es todo, ¿no? No necesariamente que tenga que escribir, que la música, no, sino que es todo. ¿Tú piensas que también la cultura la hace la gente, el pueblo en general? Bueno, esa fue una pregunta justamente que forma parte de algo anecdótico para mí y cosa última prácticamente. Estando en la puerta, digamos, de lo que era la Casa de la Cultura aquí en La Serena, acá arriba, y conversando con otro amigo poeta, pasa un transeúnte, un poquito pasadito de copa, como se podría decir, pero nos hace la siguiente pregunta: ¿qué es la cultura?, nos dice. Y nos sorprende, digamos, ¿qué es la cultura para usted? Entonces nos deja a nosotros que supuestamente, digamos, participábamos dentro de este mundo de cultura, con la misma interrogante. O sea, saber qué es la cultura, en el fondo, es una cosa muy amplia. Tiene que ver, digamos, con las gentes, con los pueblos. ¿Pero le encontraste alguna respuesta a ello medianamente? Fue muy difícil contestar. ¿Ya? Fue muy difícil. Y por esta misma razón, digamos, en el último número de la revista Ñañuca, nosotros ponemos este interrogante: ¿qué significa la transculturalidad? ¿Qué significa cultura principalmente? Y de ahí la derivación de todo esto. Para mí personalmente la cultura abarca todo lo que es, digamos, el entorno de la persona, de la sociedad, más bien dicho, y digamos, como unidad la persona. Claro, yo creo que eso, claro, muchas veces se tiende, ¿no es cierto?, a pensar de que la cultura es el escritor, claro, o un músico eximio, en fin, pero yo pienso que es todo. O sea, aquí están los bailes, lo hemos dicho en otras oportunidades, la forma de andar, de comer, de expresarse, todo es cultural. Claro. Y además, digamos, el lenguaje. Yo pienso, claro, que como nosotros nos comunicamos a través del lenguaje, es importante saber nuestros códigos, conocer nuestros códigos para poder comunicarnos bien y ser, digamos, acertados cuando tratamos de comunicar o digamos, traspasar esta información desde la otra persona a través del lenguaje a una tercera persona. Claro. Quizás esa sea la cualidad del escritor, o sea, poder amasar, trabajar ese lenguaje, esa situación determinada y llevarla a la escritura, que, bueno, cada uno tiene cualidades para determinadas cosas, pero en este caso el escritor tiene esa facilidad. Y aún más es cierto lo que dices tú, digamos, en el sentido de que en cada una de las regiones incluso el lenguaje es un poco diferente, no es el mismo, y hay que entenderse con esos códigos, ¿no es cierto? Así es. Porque aquí tiene un sentido y en Antofagasta, en Iquique, en Arica tiene otro, ¿te fijas? Así que bueno, en realidad la cultura, de todas maneras, para uno, yo pienso que es todo justamente
porque es el modo de la sociedad, de hacer cosas e irlas plasmando y las dejando en escultura, aquí que vemos aquí mismo en la ciudad, en los edificios mismos, y ese entorno además que también te condiciona. Yo creo que el entorno te condiciona al artista de todas maneras. Claro, claro. Por los elementos que tiene presentes, los elementos más cercanos. Acá, por ejemplo, tenemos artistas que trabajan con greda, Claro. que han sobresalido, digamos, han traspasado las barreras de la región, digamos, con su arte. Y asimismo, digamos, cuando uno tiene, digamos, cerca el material para poder hacerlo, incluso en las letras, muchas veces se dice, a veces la identidad de un escritor no es la propia, sino que se absorbe de lo que ha leído también. Y normalmente en esta condicionante que hablamos o que estamos hablando, tú siendo un coquimbano neto, de ese sector, el mar y todo, ¿el mar está presente siempre en tu escritura, en la poesía? En ¿O es la menor? poesía mía tengo un poema, digamos, dedicado al mar, sí, ciertamente. O sea, igual forma parte de mi identidad y de mi cultura, como decíamos recién. Claro. O sea, uno se ha criado cerca del mar con influencia en lo que uno consume, en el alimento, con a dónde se ha desplazado, donde ha tenido, digamos, su vivencia mayor, el mar, el muelle, la playa, el hecho de nadar. Pero no son predominantes, por lo que yo he podido leer de tus trabajos, de tu poesía, no predomina, digamos, el mar, de todas No maneras. predomina el mar porque, digamos, de cierta forma está un poco trastocado. El mar, yo, como lo digo en uno de los poemas míos, también es madre, está en la mujer. Entonces lo tomo de esa forma, digamos. Ahora, en el fondo, la poesía mía tiene otra connotación, digamos, otra apreciación. Me han dicho, es muy oscura, es muy triste, me han dicho. Ya. ¿Ah? ¿Y romántica? Y yo, por otro lado, digamos, lo considero que es una poesía romántica, que ha sido también, que se considera muchas veces por otros escritores, poetas, que es una poesía caduca. Muchas veces dicen, la poesía romántica ya pasó. Pero no es algo que para mí es una sentencia, porque a través de estas encuestas que se hacen, incluso una página que tengo yo en internet, tengo una encuesta que está ahí permanente, vigente todavía, y la poesía romántica es la que más acepta la gente. Sí, pareciera que de un tiempo a esta parte han estado saliendo algunos gurús, algunos expertos, algunos, en fin, que sentencian y dicen quién es, quién no es. Pero en fin, eso lo vamos a dejar a criterio porque es subjetivo. ¿Sí? Eso cada uno se va a desarrollar en la forma que cree, en la medida que esa poesía, ese trabajo cultural quede, esté en la memoria de la gente. Yo creo que lo que importa es lo que predomina y va a traspasar todo comentario. Yo creo que se ha dicho, ¿no es cierto?, que el tema del amor, el tema religioso, revolucionario, son temas ya, el término, el fin de la historia, el término de la ideología, el término de esto. O sea, parece que han aparecido, parece esto, hasta aquí propio en La Serena. Claro. Estos gurús que parece que sentencian y creen que es ahí. No, porque el tema del amor, el tema de la religión, el tema de la revolución, el tema de los aspectos sociales de una vida, yo creo que son inagotables, depende cómo se toquen. Entonces, porque los clásicos españoles, ¿no es cierto?, con sus sonetos, con su forma de expresarse, también dicen, no, son aburridos, son cansadores, y sin embargo hay gente que todavía lo sigue leyendo y lo sigue comprando. Entonces, no ha muerto. El Quijote, los libros mismos, ¿no es cierto?,